Vamos a ser sinceros. Tu vida está llena de cosas que no te sirven. Objetos que acumulan polvo, relaciones que drenan tu energía, pensamientos que te atan al pasado. Sigues aferrándote a ellas. Pero, ¿por qué? Nos han enseñado a acumular posesiones, compromisos, validaciones, preocupaciones. Pero lo que nadie nos dice es que cuanto más cargas, más difícil es avanzar. El estoicismo tiene una verdad simple, pero poderosa. La libertad no se encuentra en lo que sumas, sino en lo que eres capaz de soltar. En este video, aprenderás a eliminar en silencio lo que no te deja avanzar. Relaciones tóxicas, miedos, expectativas, el ruido constante de un mundo que te exige demasiado. Ni de esperar la validación de nadie. Es hora de aligerar la carga y recuperar el control. Hoy, te invito a cuestionarte, ¿qué estás sosteniendo que ya no te hace bien? Y lo más importante, ¿estás listo para dejarlo ir? Antes de empezar, te voy a contar una historia para que entiendas un poco lo que trae este elemento. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, donde la brisa fresca se filtraba entre los árboles y el aroma de la madera recién cortada impregnaba el aire, vivía Mateo. No era un hombre común. Mientras otros corrían tras el progreso y la acumulación, él elegía otro camino, la calma y la satisfacción de crear con sus propias manos. Mateo no buscaba construir grandes fortunas ni amasar una clientela interminable. Cada día, elaboraba con esmero una mesa, una silla o una simple caja. Sabía que con su trabajo obtenía lo suficiente para vivir, para compartir con su familia y para disfrutar de las tardes contemplando la naturaleza. Algunos en el pueblo no lo entendían. Si hicieras más muebles al día, podrías contratar empleados, abrir una tienda grande y ganar mucho dinero, le decían. Pero Mateo solo sonreía y continuaba con su día. Con lo que obtenía, tenía suficiente para vivir con tranquilidad. Su tiempo no estaba atado a relojes ni a la urgencia de producir sin descanso. Un día, un empresario de la ciudad, intrigado por su forma de vida, se acercó y le preguntó: «Mateo, ¿por qué no trabajas más duro? Si te esfuerzas, podrías hacer crecer tu negocio y quizás hasta retirarte temprano». Mateo lo miró con calma y respondió con una sonrisa serena: «¿Y qué haría entonces?». El empresario sonrió, como si ya tuviera la respuesta preparada. «Bueno, entonces podrías disfrutar de la vida, relajarte, pasar tiempo con tu familia y contemplar la belleza del mundo sin preocupaciones». Mateo dejó escapar una suave risa y señaló el paisaje frente a él. «Pero eso es exactamente lo que ya hago. A veces, corremos en busca de un destino que ya está en nuestras manos. Nos convencemos de que necesitamos más, cuando en realidad solo necesitamos menos. Porque la verdadera riqueza no está en la acumulación, sino en saber que es suficiente, en saber tener tiempo disponible para tu familia». Ahora comencemos con las 10 cosas que tienes que eliminar en silencio. Primero, miedo al juicio ajeno. A veces, el mayor obstáculo que enfrentamos no es la falta de habilidades, ni la falta de oportunidades, sino el miedo al juicio de los demás. Ese parásito silencioso que se alimenta de tus sueños. Es un miedo que no siempre vemos claramente, pero que está ahí, acechando en las sombras de nuestra mente. El miedo a lo que otros pensarán de nosotros, a ser rechazados, a ser malinterpretados. Y lo peor de todo es que, a menudo, ni siquiera lo notamos hasta que estamos atrapados en su abrazo. Lo que sucede es que nos cuesta salir de nuestra zona de confort, de lo conocido, por esa misma preocupación constante sobre lo que los demás esperarán de nosotros. Y entonces, cuando surge una idea nueva, una oportunidad que nos emociona, el primer pensamiento que aparece es: ¿qué dirán los demás? Ese pensamiento solitario, como una pequeña semilla, crece en nuestra mente y empieza a hacernos dudar de nosotros mismos. Ya no se trata de lo que queremos, sino de lo que creemos que los demás piensan que debemos hacer. ¿Y sabes qué pasa? Terminamos cambiando de rumbo, ajustando nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras decisiones,
simplemente para complacer a los demás. Nos olvidamos de quiénes somos en el proceso y comenzamos a vivir una vida que no refleja nuestra verdadera esencia. En lugar de seguir nuestra intuición, seguimos el guión que creemos que los demás esperan que sigamos. Es irónico, ¿verdad? Pasamos tanto tiempo preocupándonos por lo que piensan los demás, y al final, ni siquiera tenemos certeza de que se preocupen tanto como creemos. La mayoría de las personas están tan ocupadas lidiando con sus propias inseguridades, con sus propios miedos, que ni siquiera tienen el tiempo o la energía para juzgar a los demás. Entonces, ¿por qué seguimos viviendo con ese miedo? ¿Por qué seguimos gastando tanto tiempo preocupándonos por la aprobación externa, cuando la única aprobación que realmente necesitamos es la nuestra propia? Este miedo al juicio ajeno es como una capa invisible que nos envuelve. Nos hace vivir bajo su sombra, siempre con el temor de ser expuestos, de no estar a la altura de las expectativas que pensamos que los demás tienen de nosotros. Y lo peor de todo es que este miedo se disfraza de prudencia, de cautela. No es el momento, aún no soy lo suficientemente bueno, me falta algo, pero en realidad, todas estas son excusas disfrazadas de sabiduría. Son solo máscaras que el miedo pone sobre nuestro rostro, para que no nos atrevamos a avanzar, para que no nos atrevamos a ser nosotros mismos. Este tipo de miedo nos roba la oportunidad de vivir de manera auténtica. Nos mantiene atrapados en una especie de parálisis existencial, esperando el momento perfecto que, por supuesto, nunca llega. Nos hace vivir en un futuro imaginario donde todo tiene que ser perfecto antes de dar el siguiente paso, cuando en realidad la perfección es solo una ilusión. El momento perfecto es ahora. La oportunidad está aquí. Solo necesitamos dejar de escuchar esa vocecita que nos dice que no somos lo suficientemente buenos, o que los demás no lo aprobarían. Para liberarnos de este miedo al juicio ajeno, necesitamos tomar una decisión consciente, la decisión de dejar de darle poder a las opiniones de los demás, la decisión de vivir nuestra vida según nuestras propias reglas, no según lo que otros creen que deberíamos hacer. Esto no significa ser egoístas o indiferentes, sino aprender a ser fieles a nosotros mismos. Aprender a decir no a las cosas que no nos llenan. Aprender a dar pasos hacia lo que realmente queremos, aunque eso signifique desafiar las expectativas de los demás. Y no te voy a mentir, no será fácil. Hay días en los que el peso del juicio ajeno se siente como una carga abrumadora, como si cada paso que damos estuviera siendo examinado y criticado. Pero, como decía Carl Jung, la libertad comienza en el momento en que dejas de preocuparte por lo que otros piensan de ti. Y es cierto. Cuando dejamos de preocuparnos por lo que los demás piensan, nos liberamos de una gran carga emocional. Y esa libertad nos permite ser auténticos, ser genuinos, ser quienes realmente somos, sin miedos ni excusas. Entonces, ¿cómo podemos empezar? Pues con pequeñas acciones. No tienes que hacer un cambio radical de inmediato, pero sí puedes empezar a practicar la filosofía estoica en tu vida diaria. Tómate el tiempo para reflexionar sobre lo que realmente importa, sobre lo que realmente quieres lograr. Si alguna vez sientes que el miedo al juicio ajeno está tomando el control, haz una pausa. Respira hondo y recuerda que, al final del día, la única persona con la que tienes que rendir cuentas eres tú mismo. Recuerda, la aprobación más importante es la tuya. No la busques afuera, porque la única que realmente importa es la que encuentras dentro de ti. Así que empieza a dejar ir ese miedo y comienza a vivir para ti. No para los demás, no para cumplir con expectativas ajenas. Vive para ti, porque solo así podrás alcanzar todo lo que realmente deseas. Segunda, relaciones tóxicas. Las relaciones tóxicas son como esas hierbas venenosas que crecen en los rincones más oscuros de nuestra vida. A menudo las identificamos tarde, cuando ya están profundamente arraigadas, cuando ya han comenzado a corroer nuestra autoestima, nuestra paz interior y, en algunos casos,
hasta nuestra capacidad para confiar en los demás. Pero lo más perturbador de las relaciones tóxicas es que no siempre son evidentes desde el principio. Al principio, todo puede parecer perfecto. Sonrisas, gestos amables, palabras dulces. Y es que la toxicidad rara vez se muestra en su forma más cruda desde el principio. Suele disfrazarse de cariño, de preocupación, de interés genuino. Pero con el tiempo, como una sombra que crece lentamente, los signos empiezan a aparecer. Uno de los primeros síntomas de una relación tóxica es la manipulación emocional. Es ese momento en el que te empiezas a dar cuenta de que tus decisiones no son totalmente tuyas. La otra persona, aunque sutilmente, te va guiando hacia lo que ella quiere. Te va haciendo sentir que lo que haces no es suficiente, que siempre debes dar más, ceder más, cambiar más. Y lo peor es que, poco a poco, empiezas a dudar de tu propio juicio. Empiezas a cuestionarte: ¿seré yo el que está siendo egoísta? ¿Swing? ¿Seré yo el que está pidiendo demasiado? Esa duda es una de las herramientas más poderosas de la toxicidad. Nos hace sentir responsables de lo que no somos responsables. Nos hace sentir culpables por cosas que no hemos hecho o que no debíamos haber hecho. A medida que estas relaciones se profundizan, el desgaste emocional se vuelve cada vez más evidente. El amor, que en un principio se siente como un refugio seguro, comienza a convertirse en un campo de batalla. Las discusiones se vuelven más frecuentes, las palabras más hirientes. Ya no se trata solo de desacuerdos, sino de ataques personales, de críticas destructivas. Te empiezas a sentir atrapado, como si cada palabra, cada gesto, cada silencio fuera evaluado, examinado, usado en tu contra. Y lo peor de todo es que este patrón no suele terminar con una conversación. No se resuelve con un simple disculpa. La toxicidad se alimenta de la indiferencia, de la falta de empatía, de la incapacidad de reconocer el daño que se ha hecho. Cuando estás atrapado en una relación tóxica, es como si te estuvieras hundiendo en un pozo sin fondo, mientras la otra persona, en lugar de tenderte la mano, sigue empujándote hacia abajo. Lo más desgarrador es que, muchas veces, las personas involucradas en estas relaciones tóxicas no son necesariamente malas, no son malas personas. A menudo, están tan atrapadas en sus propios miedos, inseguridades y traumas que no saben cómo amarte de una manera saludable. O, tal vez, ni siquiera saben cómo amarse a sí mismas. El problema no es tanto la maldad de la otra persona, sino el patrón destructivo que se establece cuando ambos empiezan a llenar los vacíos emocionales del otro, con más dolor, más inseguridad, más necesidad de control. Es como una especie de danza destructiva, donde ninguno de los dos sabe cómo parar, pero ambos sienten que no pueden dejar de moverse. Cuando te encuentras atrapado en una relación tóxica, tu bienestar emocional y físico empieza a deteriorarse. El estrés constante, las inseguridades, la ansiedad, la pérdida de identidad. Te conviertes en una sombra de ti mismo, adaptándote a lo que la otra persona necesita, olvidando lo que tú necesitas y, lo que es peor, con el tiempo te conviertes en un espectador pasivo de tu propia vida. En lugar de actuar y tomar decisiones desde tu ser más auténtico, te dejas arrastrar por los caprichos de la otra persona, por sus expectativas, por su visión distorsionada de la realidad. Es un ciclo vicioso en el que sigues dando, sigues cediendo y sigues perdiéndote en el proceso. Este tipo de relaciones pueden tener un impacto profundo en tu sentido de autovaloración. Puedes empezar a sentirte inútil, incapaz de encontrar la felicidad, atrapado en un mundo donde todo gira en torno a la otra persona. Las críticas constantes, las expectativas nunca cumplidas, las promesas rotas, todo empieza a erosionar la imagen positiva que alguna vez tuviste de ti mismo. Y lo peor de todo es que, mientras más intentas salir de ese ciclo, más te sientes culpable, más crees que eres tú quien está haciendo mal las cosas, que eres tú quien está fallando. Es difícil tomar la decisión de salir de una relación tóxica,
porque nos han enseñado que el amor requiere sacrificios, que el amor verdadero significa aguantar, perdonar, darlo todo. Pero lo que realmente debemos aprender es que el amor saludable no destruye. El amor auténtico no te hace sentir menos. El amor verdadero no te pide que pierdas tu identidad en el proceso. El amor verdadero no te hiere, no te manipula, no te controla. El amor verdadero te da espacio para crecer, para ser tú mismo, para ser libre. Salir de una relación tóxica es un acto de valentía, pero es también un acto de amor propio. Es un paso hacia la recuperación, hacia la sanación, hacia el redescubrimiento de quién eres realmente. Y no será fácil, porque habrá resistencia, habrá dolor, habrá miedo al abandono. Pero, al final, ese dolor será mucho menor que el sufrimiento constante de vivir en una relación que te consume. Lo primero que debes hacer es reconocer la toxicidad. No puedes curar lo que no reconoces. No puedes sanar lo que no aceptas. Y una vez que reconozcas el patrón tóxico, debes hacer algo con ello. Ya sea hablar con la persona y poner límites claros, buscar ayuda profesional o tomar la decisión de dejar ir esa relación por completo. No importa lo que decidas, lo importante es que tomes el control de tu vida y de tu bienestar emocional. Nadie merece vivir en una constante batalla emocional y nadie debería perderse a sí mismo en el proceso. Al final del día, lo más importante es que recuerdes que tú eres suficiente, que mereces amor que te nutra, que te haga crecer, que te respete. Mereces relaciones que te eleven, que te inspiren, que te apoyen. Y si una relación te está costando demasiado, si te está quitando lo que más valoras de ti mismo, es hora de ponerle fin, porque tu paz, tu felicidad y tu bienestar emocional son lo más importante, y nadie tiene el derecho de arrebatártelo. Tercer, hábitos autodestructivos. Los hábitos autodestructivos son esas pequeñas decisiones diarias que tomamos sin pensar, pero que, con el tiempo, terminan afectando nuestra vida de una manera profunda y dolorosa. Son como sombras invisibles que se deslizan en nuestra rutina, pasando desapercibidas, pero que nos consumen lentamente. A menudo, cuando hablamos de hábitos autodestructivos, pensamos en conductas extremas: el abuso de sustancias, el suicidio, el abuso físico. Pero la realidad es que los hábitos autodestructivos no siempre tienen un rostro tan evidente. Pueden ser sutiles, casi imperceptibles, pero igualmente dañinos. Uno de los hábitos más comunes, y tal vez el más insidioso, es la autosabotaje. Es esa voz interna que te dice que no eres lo suficientemente bueno, que no mereces el éxito, que no eres capaz de alcanzar tus metas. Te pones metas, sueñas con el futuro, pero de alguna manera, siempre encuentras la manera de hacer todo lo posible para no alcanzarlas. Te dices a ti mismo que lo intentarás, que este será el momento en el que finalmente vas a cambiar. Pero al final, terminas procrastinando, dejándolo para mañana, cayendo de nuevo en las mismas viejas rutinas. Y cuando no alcanzas lo que te propusiste, la voz de la autocrítica resuena aún más fuerte, reforzando ese ciclo de negatividad que te mantiene atrapado en un estado de impotencia y frustración. Otro hábito autodestructivo es la negación. Es el arte de ignorar lo que está frente a ti, de hacerte el ciego ante las señales evidentes de que algo no está bien. Tal vez es una relación que ya no te beneficia, un trabajo que te consume, o un problema de salud que estás ignorando porque no quieres enfrentarlo. La negación no es solo una forma de evitar el dolor, sino también una forma de evitar la responsabilidad. Nos engañamos a nosotros mismos con la esperanza de que las cosas cambiarán por arte de magia, sin tener que tomar decisiones difíciles. Sin embargo, lo que realmente estamos haciendo es poner una venda sobre una herida que no sana. Al final, ese dolor se acumula y en lugar de mejorar, se intensifica. La negación puede ser un mecanismo de defensa a corto plazo, pero es un veneno lento y silencioso a largo plazo. La procrastinación es otro de esos hábitos que parecen inofensivos al principio, pero que, con el tiempo,
crea un ciclo de autodestrucción. Dejas todo para mañana, para la próxima semana, para más adelante, porque sientes que no tienes la energía, el tiempo o la motivación para hacerlo hoy. Pero lo que realmente está sucediendo es que estás retrasando tu progreso, te estás alejando de tus metas y terminas atrapado en la ansiedad de lo que aún no has hecho. Y esa ansiedad solo aumenta con el tiempo, creando una presión interna que te hace sentir peor, alimentando la sensación de que nunca serás capaz de cumplir con tus responsabilidades. El perfeccionismo es otro hábito que puede ser increíblemente autodestructivo. Es ese deseo insaciable de que todo sea perfecto, de que cada detalle sea exactamente como lo imaginas. El perfeccionismo te hace sentir que nunca es suficiente, que siempre debes hacer más, trabajar más, esforzarte más. Pero lo que no ves es que, detrás de ese impulso hacia la perfección, hay un miedo profundo al fracaso, al juicio, a no ser lo suficientemente bueno. El perfeccionismo te paraliza. En lugar de actuar, te quedas estancado en la idea de que si no puedes hacerlo perfectamente, entonces mejor no hacerlo en absoluto. Esto crea una sensación constante de insatisfacción y ansiedad, ya que nada en tu vida parece cumplir con ese estándar imposible de perfección. La autocrítica destructiva es otro de esos hábitos que puede minar tu bienestar emocional. Es cuando, en lugar de ser tu propio apoyo, te conviertes en tu mayor enemigo. Te hablas a ti mismo de una manera cruel, como si fueras el peor de tus propios enemigos. Te comparas constantemente con los demás. Te dices que no eres lo suficientemente inteligente, guapo, exitoso, capaz. Cada pequeño error o fracaso se convierte en una prueba de tu inadecuación. Y en lugar de aprender de esos errores, te castigas por ellos, hundiéndote aún más en un ciclo de autocompasión y frustración. Esta voz interna que te critica constantemente te aleja de tu verdadera naturaleza, de tu capacidad para ser amable contigo mismo y crecer a partir de tus experiencias. Y luego están los hábitos relacionados con la autolesión emocional. Muchas personas se mantienen en situaciones que saben que son malas para ellas. Siguen frecuentando a personas que las lastiman, siguen eligiendo trabajos que no las valoran, siguen en relaciones que las hacen sentir pequeñas y sin valor. Es como si, de alguna manera, sintieran que merecen el sufrimiento, como si, de alguna forma, esas experiencias negativas fueran su castigo. Te encuentras repitiendo patrones que ya sabes que te hacen daño, pero parece que no puedes evitarlo. Cada vez que decides seguir en ese ciclo, le estás enviando un mensaje a tu mente. Esto es todo lo que merezco. Y así, sigues eligiendo lo que te daña en lugar de lo que te sana. Estos hábitos autodestructivos no solo afectan nuestra autoestima, sino que también pueden deteriorar nuestra salud física y emocional. La ansiedad, el estrés crónico, los problemas de salud mental y las enfermedades físicas son solo algunas de las consecuencias que pueden surgir de la acumulación de estos comportamientos. El cuerpo y la mente están profundamente conectados, y cuando uno está desequilibrado, el otro también lo estará. Las decisiones que tomamos a diario, por pequeñas que sean, se suman con el tiempo, creando un impacto profundo en nuestra vida. Lo peor de todo es que muchas veces somos completamente conscientes de que estamos atrapados en estos hábitos, pero no sabemos cómo salir de ellos. Nos sentimos atrapados en un ciclo de culpa, autocrítica y desesperación. Sabemos que necesitamos cambiar, pero el miedo, la inseguridad y la falta de confianza nos mantienen en el mismo lugar. Es como si nos hubiéramos convertido en prisioneros de nuestros propios pensamientos y comportamientos. Sin embargo, lo importante es reconocer que el primer paso hacia el cambio es la conciencia. El simple hecho de darnos cuenta de que estamos atrapados en estos hábitos destructivos es el comienzo de la transformación. A partir de ahí, podemos empezar a ser amables con nosotros mismos, a dar pequeños pasos hacia la sanación, a buscar ayuda cuando lo necesitemos y a construir una nueva mentalidad que nos impulse hacia adelante en lugar de hacia atrás.
Romper con los hábitos autodestructivos no es fácil, pero es posible. Es un proceso que requiere paciencia, compasión y valentía. No se trata de ser perfecto, sino de ser conscientes, de estar presentes, de hacer lo mejor que podamos cada día. Y lo más importante, recordar que merecemos vivir una vida llena de paz, de alegría y de amor propio. Todos merecemos sanar, crecer y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Cuarto, el deseo de control. El deseo de control es una de las fuerzas más poderosas y al mismo tiempo más destructivas que pueden habitar dentro de una persona. Es un impulso profundo, una necesidad de sentir que todo está en nuestras manos, de creer que podemos moldear cada situación, cada persona y cada resultado según nuestras expectativas. Pero la realidad es que la vida es caótica, impredecible, llena de giros inesperados. Y cuando alguien vive con la constante necesidad de controlar todo a su alrededor, lo único que consigue es generar ansiedad, frustración y una sensación interminable de insatisfacción. Muchas veces, este deseo de control nace del miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a perder lo que tenemos, miedo a que las cosas no salgan como las imaginamos. Creemos que, si podemos anticipar cada posibilidad, si podemos evitar cualquier sorpresa desagradable, entonces estaremos a salvo. Pero la vida no funciona así. No importa cuánto planifiquemos, cuántos detalles intentemos prever, siempre habrá algo que se escape de nuestras manos. Y cuando eso sucede, cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas, el resultado es la angustia. El deseo de control también se manifiesta en la forma en que nos relacionamos con los demás. Muchas veces, intentamos controlar a las personas, ya sea de manera sutil o directa, porque creemos que si ellas actúan de cierta manera, si piensan como queremos, si reaccionan como esperamos, entonces todo estará bien. Queremos que los demás se comporten según nuestras reglas, que nos entiendan sin necesidad de explicaciones, que no se alejen, que no cambien. Pero las personas no son piezas de ajedrez que podemos mover a nuestro antojo. Son seres independientes, con sus propias emociones, pensamientos y decisiones. Y cuando tratamos de ejercer control sobre ellos, lo único que conseguimos es alejarlos. Otro aspecto del deseo de control es la obsesión por la perfección. Muchas personas sienten que deben tener todo en orden, que cada detalle de su vida debe estar perfectamente estructurado. Se exigen a sí mismas estándares imposibles, creyendo que si logran mantener todo bajo control, entonces podrán evitar el fracaso, la crítica o el rechazo. Pero en realidad, esta obsesión solo genera estrés y agotamiento. Nadie puede controlar cada aspecto de su vida. Siempre habrá imprevistos, errores, situaciones que escapan de nuestro alcance. Y aferrarse a la idea de que todo debe ser perfecto solo lleva a la frustración y la autoexigencia extrema. El problema con el deseo de control es que nunca se satisface. Incluso cuando creemos que lo hemos logrado, que todo está en su lugar, surge una nueva preocupación, una nueva posibilidad de que algo salga mal. Y así, entramos en un ciclo interminable de preocupación, tensión y miedo. Nos convertimos en prisioneros de nuestra propia necesidad de seguridad, sin darnos cuenta de que la verdadera paz no se encuentra en el control, sino en la capacidad de soltar, de aceptar la incertidumbre y de confiar en que, sin importar lo que pase, seremos capaces de afrontarlo. Aprender a soltar el control no significa rendirse ni dejar de preocuparse por el futuro. Significa entender que no todo depende de nosotros, que no podemos controlar cada circunstancia ni cada persona, y que está bien. Significa aprender a fluir con la vida, a aceptar que habrá momentos difíciles, errores, imprevistos, pero que eso no significa que todo esté perdido. Significa aprender a confiar en nosotros mismos, en nuestra capacidad de adaptación, en nuestra fortaleza para enfrentar cualquier situación, incluso cuando no sabemos qué va a pasar. El control es una ilusión, y cuanto antes lo entendamos, más libres seremos. 5. Expectativas irreales.
Desde pequeños, crecemos rodeados de expectativas. La sociedad, la familia, incluso nosotros mismos, trazamos un camino lleno de estándares, metas inalcanzables y exigencias desmedidas. Creemos que debemos ser los mejores en todo, tener éxito en el trabajo, la relación perfecta, el cuerpo ideal. Pero, ¿qué ocurre cuando la realidad no encaja con ese ideal que imaginamos? Nos frustramos, nos sentimos insuficientes, visualizamos una línea recta hacia nuestros sueños, pero la vida nos muestra que el camino es más bien un laberinto. Tropiezos, desvíos, momentos de pausa. Y eso está bien, porque la perfección es una trampa, un espejismo que nos mantiene corriendo sin descanso, sin permitirnos disfrutar del presente. Aceptar que no todo saldrá como esperamos no es rendirse, es encontrar paz en el proceso, valorar el esfuerzo en lugar del resultado, celebrar los pequeños logros en vez de castigarnos por lo que aún falta. Cuando soltamos las expectativas irreales, dejamos espacio para la autenticidad, para la gratitud, para la vida tal como es, imperfecta, pero maravillosa. 6. La necesidad de tener la razón. Desde que somos niños, aprendemos que estar en lo correcto es un símbolo de inteligencia, de éxito, de autoridad. Nos educan para defender nuestras ideas, para argumentar con solidez, para demostrar que sabemos. Y sí, es importante tener criterio propio, pero ¿qué pasa cuando el deseo de tener la razón se convierte en una necesidad? Lo vemos en debates acalorados, en discusiones familiares que se alargan más de lo necesario, en peleas de pareja que dejan heridas profundas. Queremos ganar, demostrar que nuestro punto de vista es el correcto, que el otro está equivocado. Pero en esa lucha por la victoria, muchas veces olvidamos lo más importante: la conexión humana. ¿Cuántas relaciones se han desgastado por el orgullo? ¿Cuántas veces hemos perdido el foco de la conversación, priorizando demostrar que somos más listos en vez de escuchar con apertura? El problema de esta necesidad es que nos cierra puertas, nos vuelve rígidos, incapaces de considerar perspectivas distintas. Nos aleja de la empatía, pero ceder no siempre es perder. A veces, la verdadera inteligencia está en elegir qué batallas valen la pena, en saber cuándo una discusión nos acerca y cuándo solo nos separa, en aprender que escuchar no significa rendirse, sino enriquecerse. Cuando soltamos la obsesión por tener la razón, ganamos algo más grande: paz, sabiduría y relaciones más sanas. Porque, al final del día, ¿qué es más importante? ¿Tener razón o tener armonía? 7. Ruido digital. Vivimos en un mundo saturado de información. Desde que despertamos, nuestro teléfono es lo primero que buscamos. Un mensaje, una notificación, un correo sin leer. Antes de darnos cuenta, ya estamos atrapados en un ciclo interminable de estímulos. El ruido digital no es solo el sonido de las notificaciones, es el constante bombardeo de contenido, la ansiedad de estar siempre conectados, la necesidad de revisar nuestras redes sociales cada pocos minutos. Es la sobrecarga de información que consume nuestra atención, fragmenta nuestra concentración y nos impide disfrutar del silencio. ¿Cuántas veces hemos sentido que el día se nos va entre pantallas? Queremos ser productivos, pero caemos en la trampa del scroll infinito. Queremos relajarnos, pero terminamos consumiendo más contenido del que nuestro cerebro puede procesar. Y así, nos alejamos de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de la verdadera presencia en el momento. El silencio digital no es un lujo, es una forma de libertad. Desconectarnos no significa renunciar a la tecnología, sino aprender a usarla con intención. Apagar notificaciones innecesarias, establecer momentos del día sin pantallas, redescubrir el placer de estar con nosotros mismos sin la distracción constante. Porque en ese silencio redescubrimos nuestra creatividad, nuestra calma, nuestra capacidad de conectar con lo que realmente importa. Cuando dejamos de alimentar el ruido digital, comenzamos a escuchar algo mucho más valioso: nuestra propia voz interior. 8.
Pensamientos intrusivos. Los pensamientos son como el viento. Vienen y van sin que podamos detenerlos por completo. Pero hay algunos que parecen quedarse atrapados en nuestra mente, repitiéndose una y otra vez como un eco persistente. Son esas ideas que aparecen sin ser invitadas, interrumpiendo nuestra paz, haciéndonos dudar, generando ansiedad. A veces son recuerdos dolorosos del pasado, errores que desearíamos poder corregir. Otras veces son miedos sobre el futuro, escenarios catastróficos que tal vez nunca ocurran, pero en nuestra mente se sienten reales. Nos atrapan en una espiral interminable de preocupación, angustia e inseguridad. Y es que los pensamientos intrusivos tienen una particularidad. Cuanto más intentamos ignorarlos o eliminarlos, más fuerza parecen tomar. Es como tratar de empujar un globo bajo el agua. Cuanto más lo presionamos, con más fuerza sube a la superficie. Pero aquí está la verdad. Nuestros pensamientos no son nuestra realidad. No somos lo que pensamos. La mente genera miles de pensamientos al día, y la mayoría son pasajeros. No es necesario luchar contra ellos, solo observarlos, dejarlos pasar, sin aferrarnos. Imagina que son nubes en el cielo. Algunas son grises y amenazantes, otras son ligeras y blancas. Pero al final, todas siguen su curso. No necesitamos aferrarnos a ellas, ni seguirlas. Solo necesitamos respirar, anclarnos en el presente y recordar que un pensamiento es solo eso, un pensamiento. Cuando dejamos de darles poder, cuando los aceptamos sin miedo, empezamos a recuperar nuestra paz mental. Y en ese espacio de calma, encontramos la claridad que siempre estuvo ahí, esperando a ser escuchada. 9. Desorden físico y mental. El espacio que habitamos es un reflejo de nuestra mente. Cuando nuestro entorno está lleno de objetos innecesarios, cuando los cajones rebosan de cosas que ya no usamos, cuando la ropa se acumula sin orden y los papeles se esparcen sin sentido, esa misma sensación de caos se traslada a nuestro interior. Nos sentimos abrumados sin saber exactamente por qué. Nos cuesta concentrarnos. Nos falta claridad para tomar decisiones. Y sin darnos cuenta, el desorden físico se convierte en ruido mental, una distracción constante que agota nuestra energía sin que lo notemos. No se trata solo de limpiar un espacio o de organizar una habitación. Se trata de aprender a soltar lo que ya no nos sirve. Cada objeto acumulado sin propósito es un ancla que nos ata al pasado, a momentos que ya no existen, a versiones de nosotros mismos que ya hemos superado. Cuando comenzamos a ordenar nuestro entorno, algo curioso sucede. También empezamos a ordenar nuestra mente. Dejamos ir preocupaciones innecesarias. Aprendemos a distinguir entre lo que es esencial y lo que solo ocupa espacio. Sentimos ligereza, claridad, un nuevo equilibrio. No es magia, es intención. Es reconocer que un espacio en armonía nos permite pensar con mayor claridad, nos ayuda a estar presentes, a vivir con más calma. Porque el verdadero orden no es solo externo, es un reflejo de nuestra paz interior. 10. La trampa de la comparación. Vivimos en un mundo donde la comparación es constante. Desde el momento en que despertamos y tomamos nuestro teléfono, nos encontramos con imágenes de personas aparentemente exitosas, con vidas perfectas, con logros que parecen inalcanzables. Sonríen en lugares paradisíacos, tienen relaciones idílicas, cuerpos que parecen esculpidos por la perfección misma. Y sin darnos cuenta, empezamos a medirnos con ellos. Comparamos nuestro día a día con los momentos más pulidos y editados de otras personas. Nuestro reflejo en el espejo con cuerpos moldeados por filtros y poses estratégicas. Nuestros logros con los hitos que otros deciden compartir. Pero esta comparación es una trampa, porque lo que vemos es solo una parte de la historia. No vemos las dudas, los fracasos, los sacrificios, los días malos que también forman parte de sus vidas. Comparamos nuestra realidad cruda con una versión cuidadosamente seleccionada de la realidad ajena. Y eso nos hace sentir insuficientes, como si nunca fuéramos lo bastante buenos.
como si siempre nos faltara algo. Pero la verdad es que cada camino es único. No estamos aquí para seguir el mismo ritmo que los demás. No hay una sola manera de ser exitoso, feliz o pleno. Nuestra única competencia real somos nosotros mismos, la persona que fuimos ayer, los pequeños pasos que damos cada día. Cuando soltamos la necesidad de compararnos, encontramos libertad. Aprendemos a valorar nuestro propio crecimiento, a celebrar nuestros logros sin la sombra de lo que otros están haciendo. Nos enfocamos en nuestro propio viaje, en nuestro propio ritmo, y en ese proceso encontramos algo aún más valioso que el éxito. Encontramos paz. Hemos recorrido un largo camino. Hemos explorado los miedos que nos atan, las expectativas que nos sofocan, las comparaciones que nos roban la paz. Nos hemos detenido a observar los hábitos que nos destruyen en silencio y el ruido que llena nuestros días, sin dejarnos espacio para pensar. Ahora, después de soltar tantas cargas innecesarias, ¿qué nos queda? Nos queda libertad. Nos queda la oportunidad de elegir conscientemente qué merece un lugar en nuestra vida y qué es mejor dejar ir. Nos queda la posibilidad de construir una existencia más ligera, más auténtica, más alineada con lo que realmente somos. El verdadero cambio no ocurre de un momento a otro. No se trata de una transformación instantánea, sino de una práctica diaria, de pequeñas decisiones que, con el tiempo, crean una diferencia inmensa. Así que ahora, la pregunta es, ¿qué vas a soltar hoy? Comparte tu reflexión en los comentarios. Hagamos de este espacio un lugar de aprendizaje y crecimiento, porque al final, en el silencio y en la simplicidad, es donde encontramos las respuestas que llevamos tanto tiempo buscando. Si esta reflexión resonó contigo y deseas seguir descubriendo más sobre cómo aplicar la sabiduría estoica y otros principios de vida consciente, no olvides suscribirte. Aquí encontrarás más herramientas para vivir una vida más plena, más equilibrada y más alineada con tu verdadero ser. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando juntos el camino hacia una vida más libre de cargas innecesarias. ¡Hasta pronto!